Aquí comienza. La arquitectura no es una caja. Un programa hecho con amor y sin miedo a incomodar. Muy buenos días. La noche se dobla, se quiebra el neón, camina la ciudad. Muy buenas tardes. Archigran respira, resuena en el piso, un plano que late, un trazo indeciso. Esa máquina rueda, te guiña la luz, los cables se estiran como un bandoneón azul. Y muy buenas noches. Y yo la sigo, la escucho vibrar. La ciudad mutante no quiere parar. Soy un apasionado de la arquitectura. Me encanta, me vuelve loco y aunque llegué a ella casi de un modo completamente accidental, casi como quien conoce a su pareja en una fiesta a la que encima no quería ir, ¿no? Y aquí sigo, varios años después, fiel a su lado. Ella, en cambio, no siempre es tan fiel conmigo. A veces se vuelve esquiva, otras veces se vuelve distante, otras directamente despechada. Pero incluso en sus peores días sigue siendo hermosa. Wow, how sweet. Y eso me lleva a lo segundo. Debo confesarlo. Hay muchas cosas que no comprendo de este mundo. No entiendo la música actual, ni los chándal los sábados por la noche en un buen restaurante, ni el reemplazo de una charla frente a frente por un mensaje de voz de 3 minutos que empieza con "te explico rápido" y termina siendo después como una especie de audiolibro. Pero está bien. Si uno lo mira en esencia, ya no es mi siglo, es de las nuevas generaciones, de quienes ahora tienen el deber y un poquito también el privilegio de hacer el relevo, ¿no? Solo que hay algo que me preocupa, y no es el reggaetón, ni los filtros de Instagram, ni la pizza con piña. Bueno, eso un poquito tal vez, pero lo que me preocupa es ¿qué va a pasar cuando mi generación desaparezca? ¿Cómo va a ser el estado del mundo, no? Porque seamos un poquito sinceros. No vamos a poder irnos muy orgullosos del legado que les dejamos. Dejamos un planeta bastante chamuscado, océanos llenos de plástico, con políticos que, bueno, ¿para qué hablar? Parecen bots mal programados. Salvo la pizza congelada y el alfajor con dulce de leche, no hay muchas cosas de las que podamos presumir. Y encima, ni siquiera son inventos de nuestra generación. Pero al menos no la cagamos con eso, ¿no? A lo largo de la historia, yo creo que cada generación dejó su huella, qué sé yo, desde las pinturas rupestres hasta los grafitis del baño de la facultad. El ser humano siempre sintió la necesidad de decir, yo estuve aquí. Aunque no siempre fuera una buena idea. A veces Juan no debería haber estado allí ni escribir su nombre cagando el paisaje con su ortografía de mierda. Pero al menos Juan lo intentó. Tuvo la pulsión, una necesidad de existir más allá de sí mismo, de intervenir. Y yo creo que esa es la palabra que importa hoy, ¿no? La idea de intervenir, no solo mirar, no solo comentar, no solo reaccionar, intervenir. Y es precisamente lo que me inquieta de esta época, que, como les decía, no es la estética, ni la moda, ni los nombres ridículos de los grupos de música. Lo que me preocupa es la pasividad, esa condición casi como estática de la generación que ve pasar la vida casi como asomando la cabeza de vez en cuando, pero siempre por la ventana del móvil sin mojarse mucho. Ya no se trata de generación si es la generación de cristal, de bronce, de papel vegetal o del papel maché. Todas esas etiquetas parecen más a horóscopo que a otra cosa. Lo que en realidad me preocupa es la fragilidad muchas veces emocional con la que habitamos el mundo. Ese miedo constante a sentir, a conectar, a vincularse, ¿no? Parece que
que nos da terror contarnos, no sé, nuestro papel en la vida, el miedo a decir te quiero sin un emoji, el miedo a admitir que estamos cansados, que estamos muchas veces solos, que el mundo es muchas veces una real mierda, ese miedo a mostrarse como humanos, todas esas poses que siempre son perfectas, de éxito absoluto, exitosos, todo el mundo con esa felicidad programada, sonreímos aunque nos haya salido un grano en la nalga derecha, pero no, la sonrisa nunca se pierde. Publicando frases motivadoras mientras se nos desmorona absolutamente todo el mundo. Mira, te cuento una anécdota al respecto. Hay una canción que me encanta del grupo Eurythmics que se llama Sweet Dreams. Es casi como un himno del rock. Nació en un momento que el otro día escuchaba la historia de la canción y me pareció fantástica, que le dio aún más valor a lo que a mí ya me gustaba, ¿no? Annie Lennox, que es la voz cantante del grupo, se estaba separando de su pareja, el grupo al que pertenecía, no Eurythmics, sino el anterior, se había ido absolutamente al carajo, no tenía un duro, y ni siquiera los equipos con los que grabó ese tema eran suyos, sino que eran todos prestados, había sacado incluso un crédito bancario para poder alquilarlos. Y estaba tirada en el suelo con su expareja, digamos, que seguían siendo músicos, digamos, compañeros. Y ella tirada en el suelo, mirando así que el mundo se les desmoronaba. Y escribió un tema que aún hoy yo creo que sigue moviendo el mundo. Si no la conoces, por favor, búscala. Está en Spotify. Está reversionada por 1000 cantantes a lo largo de la historia. Y es una canción breve, pero yo creo que es un canto a la desesperación, a encontrar sentido en todo este desastre que llamamos mundo, ¿no? Es como un recordatorio de que incluso desde el suelo se puede construir algo inmenso. Y eso en el fondo es lo que echo de menos. Esa autenticidad, la capacidad de ser sin filtros, de crear sin miedo al ridículo. Y entonces pienso, ¿qué pasa con los jóvenes de hoy? ¿Dónde está esa urgencia por vivir, por equivocarse, por construir algo que no sea solo una cuenta de TikTok? ¿Qué pasará cuando tengan mi edad? ¿Recién entonces querrán tomar las riendas de su vida? No lo sé. Todos quieren ser youtuber, todos quieren ser influencer, todos quieren streaming, música, futbolistas, genios del emprendimiento. Y todo eso está bien. Alguien tiene que serlo, pero no todos. Alguien tiene que quedarse a diseñar, a imaginar, a construir. Alguien tiene que mancharse las manos, porque la fama no es un oficio, es un efecto secundario, en realidad. Y ojo que ser influencer tampoco es tan fácil. Detrás de cada video de 1 minuto hay horas de edición, iluminación, guión, fracasos, repeticiones, frustraciones, todo un equipo de trabajo que, aunque no lo parezca, están ahí. Y qué sé yo, no sé, sin ir más lejos, cada vez que tengo que grabar un episodio del podcast es, no sé, tener que leer un montón, investigar, escribir, borrar, reescribir, grabar, limpiar el audio, editar, subirlo, promocionarlo y al final, después de todo eso, después de todo ese trabajo, descubrís que no te pagan ni siquiera un céntimo porque no te pagan. Y entonces lo haces porque algo dentro de ti necesita hacerlo, porque crees que aunque no te dé dinero, te mantiene vivo. Y eso es precisamente lo que quiero recordarte. Este episodio no es una lección, por favor, nada que ver. Es un intento, un grito quizás, una forma de encender algo dentro de ti que reavive la chispa que a veces se apaga entre algoritmos, notificaciones y obligaciones absurdas. Quiero que recuerdes que tienes una flama interior, una fuerza, una rabia, un deseo de dejar huella. Y si alguna vez que te dijeron que no servía nada soñar, te mintieron. Soñar siempre sirve, soñar es la única forma de que las cosas cambien. Así que si estás escuchando esto mientras dibujás, renderizás o simplemente procrastinás con cara de concentración, que te quede claro, esto no es una charla, es una invitación, un llamado a armar lío, a armar barullo,
a volver a imaginar, a equivocarte, a atrever a dejar tu huella en este mundo tan caótico y tan jodidamente hermoso. Y ahora te voy a contar de un grupo que, aunque todo estaba muerto de solemnidad, eligió intervenir. No con ladrillos, sino con imaginación. No con permisos, sino con preguntas. Si te reconoces en esa incomodidad, escucha. Esto va de ti, va de lo que puedes hacer tú hoy. Así que me parece que es el momento de que comencemos. Todo se mueve, nada se queda. La arquitectura se vuelve vereda. Todo se estira, todo se enciende. La ciudad camina, aunque nadie la entiende. Y ahora te voy a contar de un grupo que, cuando todos estaban anestesiados, eligió intervenir. No con ladrillos, sino con imaginación. No con permisos, sino con muchísimas preguntas. ¿Has visto Resident Evil en alguna de las múltiples versiones que hay, desde los videojuegos hasta las películas? Ese momento en que todo se va a la mierda y de pronto vuelve a aparecer la colmena, los infectados, los pasillos interminables, el sonido metálico del desastre. Bueno, las cajas son así. Son eso, la colmena de la vida real, versión 2 o versión 3, yo creo que ya he perdido la cuenta de las veces que aparece en la historia remasterizada, ¿no? Y hubo un momento en la historia de la arquitectura en la que todo se volvió demasiado serio, sí, otra vez. Demasiado blanco, demasiado limpio, demasiado aburrido. Las maquetas parecían quirófanos, los planos, instrucciones de IKEA para dioses sin sentido del humor. Los arquitectos hablaban de proporciones, de funciones, de pureza, de verdad material, casi como si fueran monjes benedictinos custodiando la fórmula secreta del cemento armado. Y mientras tanto, las ciudades se diseñaban como máquinas para vivir, obviamente, y los arquitectos se comportaban como ingenieros de almas grises, donde la imaginación siempre estaba bajo sospecha. Lo lúdico, lo irónico, lo efímero. No, eso era una blasfemia, eso no se podía mencionar. El creador debe mantenerse fiel a sus convicciones. Entonces, en medio de Londres de los años 70, el Londres ese de los Beatles, de la minifalda que habían aparecido, de la carrera espacial y de un optimismo tecnológico que lo embargaba todo, un grupo de jóvenes decidió que ya estaba bien, que la arquitectura no podía seguir siendo ese funeral interminable de planos en formato A1 o A0, que tenían que volver a mancharse las manos, a arriesgar, a jugar. Que el futuro no estaba en el mármol ni en el hormigón, sino en la energía, en la velocidad, en la imagen. Algo que podría parecer un cómic, un collage, una fantasía pop quizás. Y así nació Archigram. Archigram en esencia no fue un estudio ni una escuela, ni siquiera un movimiento organizado. Fue algo mucho más peligroso. Fue un grupo de amigos con exceso de imaginación y una enorme falta de respeto. Peter Cook, Warren Clark, Ron Herron, Dennis Crompton, Michael Webb y Daniel Grimm se conocieron en Londres y empezaron a publicar un fanzine, un panfleto hecho a mano, casi artesanal, lleno de collage donde astronautas, chicas pop, cápsulas, ciudades que caminaban y edificios que parecían discos voladores. Mientras hablo de esto me acuerdo del libro Yes is More de Big. Está inspirado absolutamente en esto. El nombre era una declaración de intención, Archigram. Era una mezcla de Architecture y Telegram. Arquitectura urgente, una arquitectura directa, una arquitectura eléctrica. Era una especie de grito de impresión que mezclaba el cómic, la ciencia ficción, un manifiesto político, si se quiere. Era un collage visual donde la imaginación y el caos eran más importantes que la proporción áurea. Y esto lo hacían chavales, esto lo hacían jóvenes, estudiantes. Sus ideas habían nacido en plena carrera espacial entre Vietnam, el swimming London, la cultura pop y la televisión en color. Mientras los modernistas seguían debatiendo sobre tipologías y proporciones, ellos dibujaban megaestructuras inflables, cápsulas habitables, viviendas portátiles,
ciudades que se movían como organismos vivos. Y esto es alucinante porque en lugar de celebrar la permanencia, celebraban el cambio, se oponían al cambio y lo mostraban. En lugar del monumento, la experiencia, en lugar del orden, el movimiento. Sus proyectos eran imposibles, sí, eran imposibles, pero tenían algo que la arquitectura había perdido, el deseo. Y aunque casi ninguno llegó a construirse, cambiaron para siempre la manera del pensar del proyecto. Recién les hablaba de Big y le hablaba del libro Yes is More, porque Archigran no diseñaba edificios, diseñaba imaginarios, construía futuros en papel, en tinta, en collage. Metió el cómic, el cine y la cultura pop dentro de la arquitectura sin pedir permiso. Dejen de pedir permiso, por Dios. Esto, entender, no puedo. Anticiparon Internet, la movilidad, la obsolescencia programada, los festivales. Anticiparon la arquitectura efímera, los espacios pop-up, hasta el metaverso si se quiere, antes de que ni siquiera existiera esa palabra. Si lo piensa, estaban haciendo render de ideas cuando aún creían que dibujar en perspectiva era el futuro. ¿Les suena algo por el estilo de esto? Archigran entendió que la arquitectura del futuro no sería aquella que construía muros, sino la que diseñaba sistemas, interfaces, experiencias, que el plano podía ser una historieta, pero también podía ser un póster o podía ser una performance, que el dibujo no era solo representación, sino un manifiesto, una declaración de guerra contra el aburrimiento moderno. Y no fue por casualidad que sus proyectos parecían cómics de Marvel o anuncios de Campbell, de la sopa Campbell. Era en la misma época, era la época que Andy Warhol convertía la repetición en arte o los Beatles grababan Sgt. Pepper. Archigran era parte de esa revolución cultural, una revolución que gritaba que lo cotidiano también podía ser arte. Lo pop también podía ser arquitectura, lo temporal también podía ser eterno. ¿Eran irreverentes? Sí. Pero detrás del humor había lucidez. Mientras otros intentaban construir verdades, ellos construían preguntas. Mientras los modernistas soñaban con ciudades perfectas, de cajas, aburridas, Archigran soñaba con ciudades vivas, imperfectas, pero cambiantes, donde la tecnología no era un enemigo, sino una extensión del cuerpo, donde el futuro no se planificaba, se improvisaba. Y lo mejor de todo es que no necesitaron pedirle permiso a nadie para hacerlo. Y tú tampoco deberías. Si hoy no puedes construir, construye imaginarios, un collage, un prototipo, un guión de proyecto, una película. Intervenir empieza con declarar la guerra al aburrimiento. Walking City, corazón eléctrico, una milonga hecha de hierro y vértigo. Walking City, criatura portátil, un sueño ácido, pero inevitable. Si el proyecto se estanca, haz que camine. Esa fue exactamente la idea. De todos los delirios quizás que salieron de Archigran, The Walking City fue probablemente la más hermosa y la más inquietante. Ron Jerome la imaginó como a mediados, de los 60, cuando medio planeta soñaba con ir a la Luna y a otros sitios. Él no sabía cómo escapar de su rutina propia. La Walking City no era un edificio con patas, ni un capricho mecánico salido de un cómic. Era algo mucho más audaz. Era una ciudad viva que caminaba por el planeta. Jerome la concibió como si fuera un organismo autónomo, autosuficiente, que podía desplazarse por tierra o por mar, buscando nuevos territorios. Cada unidad era una cápsula urbana completa, un pequeño mundo dentro del mundo. Viviendas, talleres, zona de ocio, sistemas de energía, comunicación y reciclaje en los 60. Todo dentro de una criatura arquitectónica que combinaba la escala de una ciudad con la lógica de una máquina. Intenta visualizarlo y si no, búscalo por internet. Era un coloso metálico con patas telescópicas que se adaptaba al terreno, una especie como de animal urbano que se mueve sobre un paisaje devastado. Amazing. O por mares abiertos o ruinas industriales. En lugar de calles y plazas fijas, tenía estructuras modulares que se conectaban y desconectaban como piezas de un mecanismo, ¿no? Permitiendo que el conjunto se expandiera o se redujera según las necesidades. Era genial, era fantástico.
Una ciudad que en realidad era una red de ciudades nómadas que se encontraban muchas veces y estas ciudades compartían recursos y luego se separaban, como si la civilización se hubiera convertido en una especie de enjambre con Wi-Fi, ¿no? Kerron no estaba jugando a la ciencia ficción. Estaba lanzando misiles contra el urbanismo estático y contra la obsesión moderna por ese orden absoluto. En su visión, la ciudad debía comportarse como un organismo vivo, capaz de adaptarse a los cambios políticos, a los cambios económicos o a los cambios climáticos, moviéndose de un lado para el otro. Si el entorno se volvía hostil, la ciudad se movía. Si aparecía una oportunidad, la ciudad avanzaba. En su propuesta, la arquitectura no era un monumento inmóvil, sino un sistema sensible, un organismo en fuga, quizás. El proyecto respiraba el espíritu tecnológico de los 60, sí, es cierto. La robótica, la cibernética, los sistemas automatizados, todo ese imaginario de progreso impregnaba la idea de un hábitat inteligente, controlado por sensores que regulaba energía, que regulaba temperatura y comunicación. Kerron no estaba dibujando juguetes futuristas, estaba adelantándose a lo que hoy llamaríamos una arquitectura conectada, una ciudad que aprende y se adapta y evoluciona. Mientras les digo esto, pienso, qué loco, eran los 60. Eran los 60 y este tipo estaba hablando de cosas que ahora son cotidianas, que ahora uno ya ni siquiera le asombra de tan obvias que son. Y sin embargo la caja sigue. Qué loco. Es muy, muy loco. Siento el poder de Le Corbusier en este lugar. En los collages de Archigran, la Walking City aparecía caminando sobre paisajes que eran paisajes rotos, como si el planeta se hubiera colapsado y solo quedaran esas especies de criaturas quizás buscando vida nueva. Claro, era una situación bella y siniestra a la vez, ¿no? Un cruce entre insecto gigante y sueño pop. Yo, cada vez que hablo de la Walking City, me imagino una especie de mundo como post-apocalíptico, como si fuera, no sé, Mad Max, ¿no? Pero detrás de esa estética colorida se escondió una pregunta muy seria. ¿Y si el futuro de la arquitectura no fuera construir más, sino mover lo que ya tenemos? Porque en el fondo, Erron estaba hablando de supervivencia, de cómo rehacer la civilización cuando el suelo mismo deja de ser seguro. La Walking City era una metáfora brutal, sí, pero de un mundo que venía, inestable, cambiante, un mundo móvil. Y aunque nunca se construyó, su huella fue enorme. Abrió una nueva manera de pensar la arquitectura como sistema, como proceso, como red. Anticipó debates sobre la movilidad, sobre la sostenibilidad, sobre la arquitectura portátil, sobre el hábitat flexible, mucho antes de que todas esas palabras se pusieran de modas. Convirtió la imaginación en herramienta crítica. Incluso hasta llegó a influenciar proyectos como el de Redobre, del estudio MVRDB, que es básicamente un edificio con células que se van adaptando y se van enchufando a la estructura principal. Y yo creo que acá es donde entras tú. Si el barrio se estanca, muévelo. Si la ciudad envejece, hazla caminar con tus ideas. Si las normas se vuelven rígidas, destrábalas. La Walking City no te está pidiendo que dibujes patas mecánicas, te está pidiendo que no te quedes quieto. Como diría Brad Pitt en Guerra Mundial Z, el movimiento es vida, porque la arquitectura que no se mueve es la arquitectura que se muere. El viento corta como una cuchilla, se abre una plugin city en cada orilla. Módulos que suben, que bajan, que giran, como si el futuro quisiera que miran. Y vos ahí perdido en el humo, tocando la maqueta como si fuera tu rumbo. Las luces tiemblan, el suelo respira, la ciudad te mira y después te tira. Si la Walking City caminaba, la Plugin City se enchufaba. Ese era casi como el otro extremo, ¿no? La ciudad que como si fuera una especie de red eléctrica, una red viva, mutante, adicta a la energía. Y si la Walking City de Herron era una bestia nómada que cruzaba el planeta, la Plugin City de Peter Cook fue su contraparte, una criatura que era estática, por fuera,
pero en constante movimiento interno. Era una ciudad que no se construía, sino que se conectaba, que se enchufaba. Cook imaginó una gigantesca estructura de andamios, una infraestructura viva, sobre la que se iban enchufando viviendas, oficinas, escuelas o tiendas como si fueran piezas intercambiables, ¿no? Era una especie como quizás de Frankenstein urbano que nunca terminaba de completarse, porque cada módulo podía entrar o salir según las necesidades del momento. Era un esqueleto que permanecía y una piel que se iba renovando constantemente. Amazing. La idea era fantástica, era simple pero era radical. Era separar el soporte de la vida, el andamio, esa red inmensa de torres, plataformas y pasarelas, contenía todo lo esencial: energía, transporte, ascensores, agua, comunicación. Era como la columna vertebral de la ciudad, pero todo lo demás, desde apartamentos hasta un cine, podían conectarse o desconectarse con facilidad. Cada módulo tenía una vida útil limitada, como si fuera, no sé, un electrodoméstico o un móvil. Cuando quedaba obsoleto, ¡pum!, ¡pac!, se reemplazaba. Y así la ciudad nunca envejecía, se iba actualizando constantemente. ¡Genial! ¡Genial! Cook propuso algo que sigue siendo incómodo para muchos arquitectos, que el mantenimiento y la sustitución no son errores del sistema, sino partes del diseño, que el urbanismo no tiene por qué ser una decisión eterna, sino debería ser un proceso continuo de ensamblaje. Su ciudad funcionaba como una red eléctrica o un sistema informático, un conjunto de componentes que podían reorganizarse sin colapsar el todo. Si algo no servía, ¡pum!, se demolía, se desenchufaba, se tiraba. Era la lógica modular anticipada, lo que hoy quizás llamaríamos sostenibilidad, economía circular, resiliencia, flexibilidad, no lo sé. Pero Cook lo vio antes de que existiera todo ese vocabulario que muchas veces termina siendo algo vacío. Es ese verde de plástico que le digo yo. Peter Cook entendió que el verdadero problema del siglo XX no era la falta de espacio, sino la incapacidad de adaptarse al cambio. Su ciudad no buscaba estabilidad, sino mutación. Quería que el entorno urbano se comportara como un organismo que crece, se regenera, un organismo que aprende. En los collages de la Plug-in City todo vibra: torres metálicas, grúas suspendidas, cápsulas que suben y bajan, luces que parpadean como si la ciudad respirara. Me imagino, no sé, me hace acordar a Sion de Matrix, ¿no? Un híbrido entre una refinería futurista y un panal de abejas. Cook tomó la estética industrial, esa estructura fría que todo el mundo considera provisionales, y la transformó. Le dio belleza, pero una belleza pura, una belleza casi austera. Donde otros veían andamios, él veía el futuro de la arquitectura. Pero detrás de esa estética había obviamente una crítica. Cook apuntaba al urbanismo del estado de bienestar, ese urbanismo que construye barrios idénticos, seguros, todos grises, inmóviles. Era la época de los bloques clonados, de la estabilidad como dogma. Esto, entender no puedo. Cook propuso lo contrario, una ciudad viva, donde cada persona pudiera cambiar su espacio igual que cambie de trabajo, de coche, de dispositivo electrónico. Y yo agregaría hasta de calzoncillos, no sé, una arquitectura que no fuera una herencia, sino un servicio. Lamentablemente la Plug-in City nunca se construyó, pero no hace falta. Su espíritu sigue por todas partes. Lo ves en los edificios modulares, recién hablábamos de Redobre, en los sistemas desmontables, en la cultura open source, en los espacios que cambian de función según la hora del día. Era una ciudad que se comportaba como si fuera un software, siempre en beta, siempre actualizándose. ¡Algoritmos! Y ahí está su mensaje más incómodo. La arquitectura del futuro no será la que dure más, sino la que sepa cambiar en el tiempo. Una ciudad que no nos pertenece, pero que nos responde, que se construye, que se destruye a sí misma con la misma naturalidad con la que se actualiza el sistema operativo de tu móvil. Y acá te lo dejo claro. Si el proyecto no evoluciona, está muerto. Si la idea no admite la versión 2.0, no es arquitectura, es taxidermia. Actualiza tu forma de pensar, diseña como quien programa. El futuro no se habita, se enchufa.
Walking City, corazón eléctrico, una milonga hecha de hierro y vértigo. Walking City, criatura portátil, un sueño ácido, pero inevitable. Archigram no dibuja, rompe, Archigram no ordena, arde, Archigram no pregunta, avanza. La ciudad se mueve, la ciudad respira. Si la Walking City se movía y la Plugin City se desconectaba, la Instant City era genial. Esta aterrizaba, era pura energía. Era una ciudad que llegaba volando, explotaba en colores, cambiaba todo y después desaparecía. De todos los proyectos de Archigram, la Instant City fue quizás la más poética. Una mezcla de utopía tecnológica, de carnaval urbano, mitad ciencia ficción, mitad rape, pero con un alma muy, muy fuerte de manifiesto. La idea era simple, era sencilla, como quizás hasta desobediente. Si una ciudad era demasiado gris, demasiado dormida, había que despertarla. Peter Cook imaginó una ciudad efímera que no se construía, sino que llegaba, una especie de festival tecnológico que viajaba por el aire, transportado en enormes dirigibles cargados de luces, de pantallas, de antenas, estructuras inflables y módulos desplegables. No sé, yo me imagino una especie de circo volante, ¿no? Cuando el convoy aterrizaba sobre un pueblo apagado, lo transformaba todo. En cuestión de horas aparecían cúpulas hinchables, proyectores, estaciones de radio improvisadas, música por todas partes. La gente salía a la calle, se conocía, bailaba, conversaba. ¡Que empiece la fiesta! Por unos días lo cotidiano se volvía extraordinario. Y cuando la energía se agotaba, la Instant City se recogía, se plegaba y desaparecía sin dejar rastro, como un sueño que no pide explicaciones. Era una metáfora luminosa, la ciudad como evento, no como objeto, una arquitectura que no se medía por su peso, sino por su capacidad de despertar vida. No venía a reemplazar nada, sino a activar lo que ya existía, a recordarnos que la ciudad también puede ser una celebración, una máquina de imaginación colectiva. This is magic. El sistema era una red móvil de tecnología, información, participación. Los dirigibles transportaban todo lo necesario, los equipos, los escenarios, las luces, las estructuras hinchables. Los habitantes locales eran los espectadores, eran la parte de la performance. Y Instant City funcionaba como una especie de red social física mucho antes de que existiera Internet. Cada vez que aterrizaba era un evento que conectaba gente, una especie de update emocional para la ciudad. Lo fascinante es que invertía la lógica del urbanismo tradicional. En lugar de construir un espacio que atrae a la gente, la ciudad viajaba para llevar esa experiencia donde hacía falta. Es genial, es fantástico. No se trataba de levantar edificios, sino de diseñar momentos, de convertir la tecnología en una especie de catalizador de encuentro, de curiosidades, de transformaciones culturales. En los dibujos de Archigram, la Instant City es una explosión de color y de energía, con globos aerostáticos que flotan, con estructuras que se inflan, con proyectores que lanzan imágenes sobre los tejados, pantallas que retransmiten vida, antenas que cazan señales de radio. Era el espíritu pop llevado al urbanismo, la ciudad convertida en un espectáculo, en una fiesta, en una pulsación colectiva. Pero detrás del color y de los globos había una crítica feroz. Cook y su grupo estaban diciendo, basta de ciudades anestesiadas, que la arquitectura debe dejar de construir prisiones funcionales y volver a crear experiencias humanas, que las ciudades no podían limitarse a ser eficientes. A miracle of Zaccapicia. Debían ser intensas, que a veces lo que una ciudad necesita no es un nuevo edificio, sino un nuevo estado de ánimo. El Instant City no prometía progreso ni permanencia, sino algo mucho, mucho más radical. La interrupción del aburrimiento. Por Dios, ¿cómo necesitamos Instant City en nuestras ciudades?
La posibilidad de transformar por un instante la percepción del entorno, de demostrar que incluso en el corazón de la rutina puede brotar lo extraordinario. La Instant City era un manifiesto sin ladrillos, una arquitectura que estaba hecha de tiempo, de energía, de deseo. Y yo creo que quizás esa sea su herencia más valiosa, haber demostrado que la ciudad puede ser tan efímera como un festival, tan ligera como una señal de radio, tan viva como una idea que pasa, y aún así cambiar para siempre la manera en que miramos la ciudad donde vivimos. Y aquí viene tu parte. Si tu escuela, tu barrio, tu taller está dormido, despiértalo. No necesitas permiso, ni presupuesto, ni un edificio. Basta una idea y unas ganas de encenderla. Construye tu propia Instant City, una intervención pequeña, un evento, una experiencia. Porque a veces basta un instante para que una ciudad o una vida vuelva a encenderse. La ciudad camina. Así que sí, así es. Fueron unos chavales, unos estudiantes muy jóvenes, con recortes, con rotuladores, con una insolencia encantadora, que cambiaron la historia de la arquitectura. Ellos nos recordaron que proyectar también es parte de jugar, que imaginar es un acto político, y que los sueños más radicales pueden empezar con una simple fotocopia mal impresa. Arquigran demostró que la arquitectura no necesita permisos para reinventarse, que puede nacer del garabato, del cómic, de la cultura pop o quizás de la ciencia ficción, que la imaginación no está reñida con la precisión ni con la ironía, con la inteligencia. Ellos entendieron que un dibujo podía ser un prototipo, una hipótesis o una provocación, que la arquitectura, esa disciplina tan obsesionada con la forma, con la función, con la firma, también podía ser un relato, una pregunta abierta, una forma de resistencia frente a lo imprevisible. Sus proyectos no se construyeron, pero yo creo que eso no fue un fracaso, fue su victoria, porque levantaron algo mucho más duradero que los edificios, una manera de pensar. Liberaron a todas las generaciones del miedo a equivocarse, del miedo a parecer frívolas, del miedo a soñar demasiado. En un mundo donde todos debían tener un plan, un cálculo y un cliente, ellos recordaron que el primer material del arquitecto es la imaginación, que el futuro no se pronostica, se dibuja, y quizás por eso, tantos años después, sus collages siguen pareciendo contemporáneos. Porque siguen hablando del mismo deseo, una arquitectura que se mueve, una arquitectura que cambie, que no se conforme con la obediencia, una arquitectura que como la Walking City se atreva a salir del mapa, que como la Plugin City acepte su caducidad, y que como la Instant City entienda que a veces basta un instante para transformar la vida. Lo que propusieron no fue una estética, fue una actitud. La idea de que el arquitecto puede ser también un hacker del espacio, un agitador cultural, un inventor del futuro. Y ahí estás tú. Porque esto no va de nostalgia, va de relevo. En plena era digital ya no basta con aceptar la tecnología, hay que rendirse a ella y renacer desde dentro. No necesitamos arquitectos que teman a la inteligencia artificial, necesitamos una generación que la abrace con la misma fiereza con la que otros abrazaron el acero o el hormigón armado. Basta de lamentos por lo que fue. Los viejos traumas de la modernidad son ruinas que hay que quemar sin mirar para atrás. No estamos ante el fin de la arquitectura, estamos ante su mutación más profunda. La IA, los sistemas digitales, los algoritmos no son nuestros enemigos, son el nuevo oxígeno, son la prótesis que pueden prolongar nuestra imaginación, el salvavidas que puede mantenernos a flote en este mar helado de incertidumbre. Así que deja de fingir que el pasado tiene sus propias respuestas, las viejas categorías, forma, función, estilo, ya no sirven para este siglo, no, olvídate. Necesitamos mentes capaces de conversar con las máquinas, de proyectar en el caos de los datos, de construir sin materia, de pensar sin miedo,
Archigan lo entendió antes que nadie. El futuro pertenece a quienes se atreven a conectar, a mezclar, a hackear, a convertir el error en método. La arquitectura que viene no se dibuja, se ejecuta, se programa, se entrena. Y quizás el gesto más humano que nos quede es dejar que la máquina nos ayude a imaginar lo que nosotros solos ya no somos capaces de soñar. Por eso, Archigram no fue un cierre, sino una chispa que encendió a los metabolistas, a los paramétricos, a los bioinspirados, a todos los que creen que el diseño no es una profesión, sino una forma de vida. Ellos no nos dieron respuesta, nos dieron permisos. Permisos para dudar, para imaginar, para desobedecer. Y en un mundo donde la arquitectura a veces se ahoga en burocracia, esa es la forma verdadera de revolución. Recuperar la imaginación como herramienta crítica, intervenir en lo contrario de la pose, es elegir autenticidad incluso cuando huele, es programar cuando el resto reza solamente. Si mañana te preguntas qué hiciste con tu tiempo, no enseñes un fit, enseña una intervención. Y quiero cerrar con un texto que parece hablar de ellos, pero también de nosotros, los que todavía creemos que vale la pena creer. Fue escrito para la campaña Think Different de Apple en 1997 por Rob Siltanen y su equipo, y que Steve Jobs la popularizó, pero la idea es más grande que cualquier nombre, y dice así: esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes, los problemáticos, los que ven las cosas de manera diferente. No son aficionados a las reglas, no tienen respeto por lo establecido. Puedes citarlo, discrepar de ellos, glorificarlos o vilipendiarlos. Pero lo único que no puedes hacer es ignorarlos, porque cambian las cosas, hacen avanzar a la humanidad, y aunque algunos lo vean como locos, nosotros vemos genios. Porque las personas que están lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo, son las que lo hacen. Postdata. Si te quedaste con ganas de más, seguimos la conversación en X como @frailemarcelo o en Instagram en @marcefraile. También puedes encontrarme en Facebook o en LinkedIn como Marcelo Fraile Narváez o escribirme directamente al correo a mfrailenarvaez@gmail.com. Tus comentarios, like y reseñas son el combustible que mantiene vivo este proyecto y que lo ayudan a crecer. Gracias por escuchar, por estar al otro lado y por seguir creyendo que la arquitectura puede ser algo más que una caja. Pórtense bien, sean felices y nos vemos pronto. Un gran abrazo. Chau. Has escuchado La arquitectura no es una caja, con Marcelo Fraile Narváez.